Hoy hay tres elementos principales en la agenda. La primera es cuáles son los principales desafíos al hacer evaluaciones. La segunda parte es qué ha cambiado debido al COVID-19 en relación con las evaluaciones. Y la tercera parte es platicarles un poco de lo que estamos haciendo para hacer que la evaluación sea mejor y más sencilla a futuro. Y para empezar, queríamos preguntarte si pudieras platicarnos un poquito más acerca de tu trayectoria y qué te ha motivado para hacer el tipo de trabajo que hiciste con Gradescope. Sí, iniciamos cuando yo era estudiante de posgrado y asistente del maestro en la Universidad de California. Habíamos participado en un curso de introducción a la inteligencia artificial. Eh, la última vez que di ese curso había como 650 alumnos inscritos. Hoy en día son 1,300 los inscritos. Y el reto que veíamos al crecer tan rápidamente este curso es que cada vez que dábamos el curso había 50, 100 o 200 alumnos más, pero no teníamos igual número de asistentes adicionales para estudiantes de posgrado. Así que lo que realmente queríamos hacer era conservar la calidad y el rigor de las evaluaciones que hacíamos. Y lo principal que teníamos que hacer era descubrir una forma de calificar. Cuando anteriormente lo que hacíamos era ponernos alrededor de una mesa con 10 personas allá a la mesa y utilizar una pluma roja para hacer las calificaciones. Pero dijimos, podíamos ahorrar mucho tiempo cambiando de método, lo probamos y se vio el éxito y rápidamente otros departamentos de la universidad y aún otras universidades adoptaron el sistema. Para el 2014 no estaba pudiendo mantener el ritmo de mi participación en el curso de posgrado por estar atendiendo a las necesidades de mejorar y distribuir este programa de evaluaciones. Desde entonces hemos calificado más de 300 millones de trabajos en más de 1,500 instituciones por todo el mundo. ¿Y por qué decidiste unirte a la familia de Turnitin? Sí, tenía que ver con lo que les comenté ahorita al final. En el 2018 yo estaba muy entusiasmado por unirme a Turnitin porque nos permitía llegar a dar servicio a un número mucho mayor de estudiantes en mucho menor tiempo a nivel mundial. Eh, si alguien me hubiera dicho hace 2 o 3 años que yo iba a estar hoy en una llamada como esta hoy, creo que no lo hubiera creído, pero es asombroso cómo hemos podido tomar aquello que formamos y compartirlo a nivel mundial para beneficio de otros. Esto es evidencia de que realmente esto ha funcionado. Quiero platicarles un poco acerca de lo que hacía anteriormente, antes de entrar a este reto. Para mí, personalmente, estaba involucrado en cursos con grupos muy grandes. Imagínense un caso más o menos como este. Aquí hay 400 estudiantes presentes. Imagínense eh, cómo se hacen los exámenes. De hecho, por cientos de años, así es como se han efectuado los exámenes a nivel de posgrado. Es un proceso totalmente manual. Hay diferentes tipos de evaluación. Se pueden tener evaluaciones que básicamente son automatizados con respuestas cortas o con opciones múltiples. Y aunque son evaluaciones que son rápidas de calificar, en general van a ser bajas o encontrarse en la parte baja de la taxonomía de Bloom. Tiene que ver con memorización, no tiene tanto que ver con pensamiento de alto nivel. Sí es posible evaluar eso con estas preguntas, pero realmente consume mucho tiempo. Hacer buenas preguntas,
que te permiten evaluar el pensamiento de alto nivel. Y además, la retroalimentación de parte de los estudiantes es muy limitada. Los estudiantes no pueden dar mucha retroalimentación cuando están en ese sistema de evaluación en el que yo participaba. Pues si aceptamos todos estos retos y queremos hacer algo al respecto, pues nos volvemos hacia la opción de respuestas a preguntas abiertas. El problema es que esto es muy difícil de calificar y se lleva mucho tiempo. Debido a la diversidad de materias y cursos, se pueden tener respuestas muy cortas, se pueden tener respuestas más largas, con abreviaturas, se pueden tener respuestas mucho más grandes, incluso con múltiples párrafos, se pueden hacer diagramas, en este caso no sé ni qué es lo que está sucediendo aquí, pero podemos usar diagramas para tratar de representar el conocimiento adquirido. Hay una gran variedad, pues, de maneras de responder y es fácil ver cómo se puede obtener un tipo mucho más rico de retroalimentación por parte de los estudiantes usando este tipo de evaluación. Entonces, ¿por qué es esto tan difícil de calificar? ¿Qué es lo que dicen los educadores? Si les preguntas a los educadores a nivel mundial, lo que te van a decir es, un instructor tras otro te va a decir que calificar es algo realmente doloroso. Es la parte más difícil de este trabajo. Y una de estas citas dice, cuando les preguntamos a los maestros qué piensan de la calificación, dicen, es tedioso, agotador, etcétera. Y no tiene que ser así, pero esta es una parte muy importante de la tarea de un educador y es desafortunado que en general esta es la opción que causa el agotamiento, la fatiga y frustración para los maestros. Es difícil para los docentes ser congruente y esto puede adoptar muchas formas diferentes. Si tú estás calificando y estás dedicando 10 horas a calificar, pero es difícil ser congruente con todos tus alumnos. Empiezas y te sientes bien, estás contento y luego sigues calificando y te sientes ahora más cansado o te da hambre, estás frustrado y no es justo para con los alumnos, pero pudiera ser accidentalmente o no intencionalmente que los tratas a algunos de ellos de una manera diferente porque estás calificando sus trabajos a una hora cuando estás cansado o frustrado. Es difícil, pues, ser congruentes o consistentes y toma mucho tiempo calificar así. La otra clase de congruencia que es importante es que si hay más de una persona involucrada en el proceso, tú estás calificando, yo estoy calificando, ella está calificando, y yo quizás soy duro, ella es mucho más blanda al calificar. No es justo con el alumno y es difícil para nosotros dos si a mis estudiantes les va mejor que a los tuyos, simplemente porque me tocaron a mí las hojas de examen de ellos. ¿Cómo aseguramos que cada uno de los calificadores esté calificando de una manera justa? La otra cosa que es dolorosa es que toma mucho tiempo y es difícil calificar. Es más fácil para el calificador sentarse ahí observando durante 5, 10, 15 minutos la respuesta del estudiante, eh, afligiéndose, agonizando en cuanto a la calificación que le debe de dar al estudiante, porque el maestro quiere darle una calificación justa al alumno y ayudarle. Es difícil y se lleva mucho tiempo decidir cómo calificar, sobre todo cuando las respuestas son tan abiertas. Y luego, otro reto que se enfrenta es que es difícil en términos logísticos.
cada vez más, ahora se hace más trabajo en línea, pero lo difícil es el asunto del manejo de papel, ya que terminas de calificar, regresas la hoja, lo subes quizás a Nexus, luego regresas a tu casa nuevamente. A cargar papeles de un lado para otro es un problema, es un dolor de cabeza. Y el típico proceso de evaluación también es retador para los estudiantes y difícil o doloroso para ellos. Uno de los retos principales para los estudiantes es que se lleva demasiado tiempo terminar el trabajo. Quizás yo tome el examen el martes, pero quizás no reciba ninguna retroalimentación sobre mi desempeño, sino hasta el siguiente lunes. Entonces, lo que antes yo tenía presente en mi cabeza cuando tomé el curso, para la siguiente semana después del examen, ya lo tengo muy difuso, muy vago en mi memoria. Es uno de los pocos resultados no controvertidos de la investigación en la educación es que la retroalimentación oportuna y de alta calidad es uno de los factores más importantes en el aprendizaje del alumno. Y desafortunadamente, muchas veces cuando el estudiante sí recibe su respuesta o retroalimentación, no tiene ese buen efecto porque ha pasado tanto tiempo. Y cuando el estudiante simplemente recibe una hoja que tiene un número así como este, 50%, eso no le sirve, no es útil, no le dice al estudiante qué hacer para mejorar. Simplemente dice que no le fue tan bien como el estudiante hubiera querido. Y esa no es una buena experiencia para el estudiante. Y así como la congruencia es un reto para el educador, la falta de congruencia también es muy frustrante para el estudiante. Si yo recibo mis resultados y saqué 62% y tú recibes tu calificación y sacaste 72%, empezamos a comparar nuestros exámenes y parece que tenemos básicamente las mismas respuestas. Entonces, un estudiante quiere saber por qué fue esa diferencia, quiere asegurarse de que se le calificó con integridad y de manera equitativa. Y los educadores hacen su mejor esfuerzo, pero es difícil. Y cuando no se logra esa congruencia, se crea mucha frustración y dificultad para el alumno. Otra cosa es que el proceso de evaluación es doloroso para aquellos a quienes no les gusta desperdiciar esfuerzos. Cuando estás haciendo el trabajo de calificar, estás revisando un problema durante 10 minutos, por ejemplo, en la mente estás tratando de imaginar dónde el alumno tiene comprensión del problema, dónde no comprende, dónde se ha equivocado, pero en la hoja de papel solo se manifiesta una pequeña parte de ese estado actual del alumno. Y lo único que se registra finalmente en un archivo o expediente es este número, 78%. Y esa es una lástima porque el examen dio una serie de datos acerca de dónde el alumno se equivocó y si esa hoja pudiera servir de algo, finalmente no sirve porque la hoja se tira, se desecha. Pero pudiera proveer buenos datos para el educador, Esto le ayuda a entender dónde está batallando el alumno, dónde tiene problemas, qué es lo que ya ha entendido correctamente. Entonces, una de las cosas que queremos comentar es cómo se hace la calificación eh, sin métodos de evaluación en línea o automatizados. Quisimos facilitar la evaluación de 4 maneras. Primeramente, digitalizar el trabajo para evitar el desperdicio del tiempo. Segundo, animamos o promovemos el uso de rúbricas que promuevan la consistencia y una mejor retroalimentación para el alumno. En tercer lugar, usamos la inteligencia artificial
y revisión computarizada para que la evaluación sea más rápida y congruente, aun cuando el educador sigue teniendo el control del proceso. A esto le llamamos calificación apoyada o auxiliada por inteligencia artificial, no hecha por inteligencia artificial. Y por último, generamos reportes fáciles de interpretar para que el alumno sepa de qué manera debe de dedicar sus esfuerzos y en qué áreas puede mejorar. Vamos a entrar a mayor detalle cuando demos los talleres, pero a nivel general así se ven las rúbricas. Esta es una toma de pantalla donde en la parte superior izquierda tenemos la respuesta del alumno. Del lado derecho de la pantalla tenemos la rúbrica. La rúbrica es una lista de elementos que el alumno pudiera o no haber logrado. En este caso, es un problema de matemáticas donde la respuesta es la mitad de x cuadrada más c. Si el alumno no escribe la expresión un medio, le ha faltado la mitad de la expresión y la rúbrica debe de hacer alguna referencia a esto. Entonces le puedo indicar al alumno, perdiste un punto porque se te olvidó poner la expresión un medio. No voy a entrar aquí en mucho detalle, pero solo quiero decir que esto contribuye a la consistencia y permite que se le dé mejor retroalimentación al alumno. Y si quieren saber más acerca de esto, les animo mucho a participar en alguno de nuestros talleres. Aquí quiero hablarles de cómo usamos inteligencia artificial. El alumno dará sus respuestas y lo que queremos saber es si pudo responder a todas las preguntas de un mismo grupo al mismo tiempo. El sistema no sabe cuál es la respuesta correcta y si hay un error, como pueden ver aquí, se puede corregir el error. Y este incremento en la congruencia ayuda a asegurar que una misma respuesta reciba una misma retroalimentación y misma calificación. Y también nos dice cuál es el porcentaje del tiempo que hay donde el educador tiene el control total de la calificación y de la retroalimentación. Claro, si hay un ensayo de 7 hojas o un gran mapa que se tiene que dibujar o un diagrama tipo compás, esto no va a funcionar igual para eso. Estamos trabajando en mejorar el sistema para abarcar más áreas de conocimiento, pero cuando tenemos un examen de este tipo, 5 preguntas de respuestas cortas y quizás 3 respuestas de 3 preguntas de respuesta abierta y nos informará al alumno del tiempo que le resta al estar presentando el examen. Y por último, es la facilidad de interpretación de los reportes. Al terminar de calificar, es muy fácil ver cómo les ha ido a los alumnos en tal o cual tarea. Aquí podemos ver 12% tienen un nivel de éxito, pero a la mayoría de los estudiantes les ha ido muy bien. Pero lo útil es que para cada anotación en la rúbrica podemos ver con qué frecuencia el elemento se ha aplicado y podemos ver con qué criterios los alumnos batallan, a cuáles es necesario dedicarles más tiempo cuando volvamos a interactuar con los alumnos y apreciamos mucho la facilidad de poder entender cuál es el estado actual del alumno en cuanto a su comprensión. Esa es una reseña rápida de cómo esto ha facilitado la evaluación. ¿Qué
tipos de trabajo se pueden calificar con esta herramienta. Hay dos tipos de trabajo principal. Hay trabajo presentado por el instructor, que típicamente van a ser exámenes, y tiene este aspecto. Hay una hoja de trabajo que el alumno va a contestar en una sala de exámenes, como les mencioné o les mostré antes. Y el otro tipo muy común de trabajo es el que hace el alumno al llenar un formulario, y generalmente sería un examen de este tipo. Hay un examen del lado izquierdo y espacio para respuestas del lado derecho. Típicamente los exámenes tienen un formato fijo. Mi examen va a ser de 8 páginas, el examen de ella va a ser también de 8 páginas, el examen de otro maestro va a ser también de 8 páginas. Pero con mayor frecuencia va a ser variable en la realidad. Mi tarea quizás sea de 3 páginas, la que tú asignas puede ser de 7 páginas, y así pues en cada uno de estos casos tenemos un flujo de trabajo. Pero lo que quiero mostrarles es que antes del COVID, los dos casos en cuanto a facilidad de uso eran iguales. La línea azul es el trabajo subido por el instructor, y la línea roja representa trabajo subido por el alumno. Y a mitad de semestre o de periodo escolar están más o menos iguales, pero al llegar al periodo de exámenes finales podemos ver que la tarea cae, y vemos que usamos o aplicamos muchos exámenes finales. Y después del receso, las líneas tienden a unirse nuevamente. Cuando llegó el COVID, esta parte de la gráfica cambió. Aquí les voy a mostrar lo que ha sucedido posteriormente. Después de COVID, aquí, conforme las escuelas cerraban, la carga de exámenes por parte del maestro básicamente bajó a cero, y la carga de trabajo subida por alumnos tuvo un pico de inmediato. Durante el verano bajó, y ahora, al regresar a clases, se ve que el uso se ha incrementado enormemente. Y la mayor parte del trabajo es el trabajo subido por estudiantes. Entonces, este año, ahora en octubre, tenemos como 4 veces más uso que el año pasado a estas alturas. Entonces, nos entusiasma pensar que hemos podido ayudar a los educadores a nivel mundial a tratar con aquellas dificultades que ya existían antes de COVID. Pero el otro aspecto es que la manera en que los educadores y los alumnos utilizan el producto cambió básicamente de la noche a la mañana aquí. Y hemos estado trabajando para ayudar a los educadores y a los estudiantes de la manera más eficaz posible. ¿Y esto qué implica? Pues antes del COVID era más o menos fácil entregar las evaluaciones a los equipos, y de pronto se vuelve todo un reto de la noche a la mañana prácticamente, porque no podemos dar por hecho que todo estudiante tiene acceso a una impresora, a un escáner o a un teléfono inteligente. Hemos oído de los educadores en todas partes que los estudiantes en la mayoría de los lugares carece de alguno de estos elementos. Por lo menos en algunos cursos, algunos alumnos tienen teléfonos inteligentes, algunos tienen impresora o escáner, otros no tienen ninguna de estas, solo tienen quizás una computadora, una PC en casa. Entonces, lo que rápidamente tuvimos que desarrollar fue un tipo nuevo de asignación o trabajo o tarea. Y lo que produjimos y lanzamos es lo que denominamos tareas en línea, pero a menos que tengamos una mezcla de esas preguntas generadas automáticamente que ya mencionamos,
como también preguntas de respuesta abierta. Aquí lo que vemos es que para esta pregunta, de hecho, puedo subir una imagen, puedo también capturar algunas ideas o pensamientos. Entonces, puedes trabajar digitalmente en una computadora, utilizar ilustraciones. Hemos escuchado que esto es algo muy popular y bien recibido, porque se puede usar todo, se puede hacer todo lo necesario para evaluar adecuadamente a un estudiante. Antes del COVID teníamos este tipo de desempeño y en esas 2 semanas trabajamos mucho para mejorar esto, para que fuera más fácil de usar, y puedes ver que el uso aumentó rápidamente. Nuevamente, en el otoño, al volver a clases, ha habido un incremento dramático. Entonces, ahora tenemos una variedad más amplia de tipos de evaluaciones para que los educadores y alumnos, eh, independientemente de los dispositivos que tengan a su alcance, puedan tener buenas evaluaciones. El otro reto que hemos encontrado repetidas veces entre los educadores en todas partes es el de mantener la integridad académica. ¿Qué es lo que contribuye a la dificultad? Pues hay muy poco control, por una parte, del entorno de la evaluación. Los estudiantes muchas veces están en casa y ya no en una sala de exámenes, y no se puede dar por hecho que todo estudiante tenga un ambiente tranquilo, privado. No se puede dar por hecho que todo estudiante necesariamente cuente con una computadora, y debido a esta diversidad que hay en el entorno, se vuelve mucho más difícil el control y el mantenimiento de la integridad. El segundo reto es que ahora los estudiantes se encuentran en múltiples zonas horarias, donde antes los estudiantes estaban en un mismo campus, en vivo, pero ahora muchas veces están en casa. Y esa casa puede estar a 3 horas de distancia, o en algunos casos a 12 horas, incluso en un país diferente. Y eso hace que sea todo un reto la evaluación, porque yo quiero aplicar un examen a todos los alumnos a la misma hora, pero alguno de ellos puede estar dormido. Así que necesitamos ayudar a hacer nuevos tipos de evaluaciones, donde podemos definir una ventana de evaluación, quizás de 12 p.m. a 6 p.m., y luego darles a los estudiantes una hora límite para entregar sus evaluaciones. Entonces puedo empezar a las 12 y entregar el examen a las 3, o empezar a las 3 y entregarlo a las 6. El tercer reto frecuente que nos hemos encontrado es que ahora que los estudiantes están en casa, están viendo un uso incrementado de sitios en línea que dicen poder ayudar a los estudiantes a estudiar, pero desafortunadamente estos sitios con frecuencia se están abusando, donde el estudiante está tomando una fotografía del examen durante el examen, lo carga a su computadora y básicamente permite que gente por internet le den la respuesta a la pregunta del examen. Esto simplemente es hacer trampa. No se encuentra alineado con el espíritu de la integridad académica de ninguna manera. Y el último reto que nos hemos encontrado es que muchos educadores han pasado a un uso de herramientas de monitoreo en línea que tomaba video de los estudiantes mientras trabajan, para asegurarse de que no hagan ninguna cosa no autorizada durante la evaluación. Y aunque definitivamente es una herramienta útil para mantener la integridad, definitivamente es un reto, porque hay que asegurar que uno está respetando la privacidad del alumno y no haciendo que se sienta inseguro. Estos son solo 4 de los retos académicos que hemos escuchado. Hay más, pero estos son definitivamente los más comunes.
Entonces, ¿qué hemos hecho a partir del inicio de COVID para ayudar a mantener la integridad académica? Hemos hecho dos cosas hasta ahora. Hemos integrado herramientas de cancelación o bloqueo de navegador, de tal manera que si tú consideras que lo mejor para ti es usar alguna de estas herramientas, lo puedes hacer. Pero si consideras que estas herramientas no son lo adecuado para tu grupo de estudiantes, también estamos trabajando sobre lo que llamamos un tablero de evaluación de integridad, porque esto nos permite proteger la integridad de la tarea o examen utilizando únicamente los datos de la tarea asignada sin tener que utilizar aquellas herramientas de vigilancia o de bloqueo. Supongamos que tenemos un examen en línea que consta de 10 preguntas. Y aquí hay dos estudiantes, Hilda y Heidi. Podemos tomar los datos de las respuestas de Hilda y de Amy y el tiempo en que cada una de ellas respondió a la pregunta y la forma en que el calificador evaluó las respuestas de Hilda y de Amy. Las respuestas, el tiempo y la evaluación son 3 elementos que aparecen. Y las respuestas, cuando son preguntas de texto o de ensayo, tomamos los datos y los pasamos por nuestro sistema de empate de Turnitin y podemos decir, a ver, las calificaciones Hilda y de Amy son similares, 72%, 70%, 90%, 20%. Ahora, para las preguntas que tienen texto, podemos ver las respuestas. Y luego comparamos las horas en que cada quien entrega o termina. Aquí Hilda y Amy entregaron sus respuestas con una diferencia de 1 minuto, 4 minutos, 10 minutos, 5 minutos. Cuando tenemos estudiantes que colaboran en persona o en línea o por Zoom o llamada de video, es muy común que contesten sus preguntas en tiempos cercanos entre sí. Y por último, vemos las evaluaciones. Si Hilda y Amy ambas cometen un error y ellas son las dos únicas personas que cometen ese error y los evaluadores así lo marcan, podemos detectar que este es un error muy poco común y solo 2 estudiantes cometen el error. Y con todos estos datos, te permitimos jerarquizar a los alumnos o calificarlos con estos datos. Y te permite marcar con alerta estudiantes que tengan un comportamiento sospechoso distinto a los demás. Y nosotros no te decimos con seguridad que algún grupo o pareja de estudiantes determinado está haciendo trampa. Simplemente estamos notificándote que pudiera haber un problema y quizás desees hablar con tus alumnos. Y la otra cosa que puede ser útil es que si tienes 3 exámenes en tu grupo y en el examen 1 ves que Hilde y Amy tienen respuestas muy similares, quizás no haces nada, solo esperas, pero en el examen 2 ves que Hilde y Amy nuevamente tienen resultados muy similares. Ahora esto te da una señal fuerte de que es necesario hablar con estas alumnas y ver qué está pasando. Así que esta es una característica nueva. Tenemos un prototipo solamente que estamos utilizando con un grupo limitado de educadores en este momento, pero pensamos que puede ayudar a incrementar la integridad en exámenes en línea. Y luego quiero comentarles algunas mejoras próximas a salir para el año próximo. La primera es una aplicación móvil que permite que los alumnos presenten o suban sus trabajos desde un teléfono celular.
La segunda es una protección de contenido. Ya les he compartido uno de los grandes retos que enfrentamos, donde los estudiantes están apoyándose en sitios de internet que les ofrecen ayuda. Estamos haciendo uso de sistemas de empate que detecten similitudes, y también estamos viendo a la forma de hacer una marca contenida del contenido, de manera que cuando un estudiante entrega un trabajo, se puede tomar una fotografía que después permita identificar qué estudiante fue el que lo entregó. Estamos haciendo más tipos de evaluación. Estamos usando evaluación asistida por inteligencia artificial, y pensamos que esto va a ayudar a ahorrar mucho tiempo para los educadores, y estamos haciendo que sea cada vez más fácil utilizar la retroalimentación. El maestro puede hacer una búsqueda entre las retroalimentaciones previas dadas con anterioridad. Así que eso es lo que yo tenía que compartirles. Quizás hay una pregunta más aquí que contestar, y después abrimos a preguntas del público en general. La pregunta es: podemos empezar con esto primero. ¿Cómo va a cambiar en el largo plazo la manera de enseñar? Pues en el largo plazo, mi convicción es que vamos a hacer que la docencia sea más y más sencilla de manejar, tanto para los alumnos como para el beneficio de los educadores. Actualmente hay costos demasiado altos que incurre el educador. Creo que la tecnología y las nuevas herramientas van a hacer que sea más sencillo para el maestro ayudar al aprendizaje de sus alumnos. Eliminaremos aquellas tareas triviales, mecánicas, y permitiremos que el maestro pueda concentrarse en impartir conocimiento a sus alumnos. También creo que habrá un incremento en el control adecuado de la experiencia educativa, y que quede en manos del alumno. Creo que los estudiantes tendrán más herramientas a su disposición para entender cuál es su ubicación actual, dónde se encuentran, pero mayor también facilidad de hacerse cargo de su propia educación. Podemos decirles: aquí es donde te encuentras, este es tu objetivo que has identificado, y aquí tenemos unos recursos que te ayudarán a llegar y alcanzar tu meta. Para dar también al educador una mejor experiencia, los educadores serán mucho más eficientes y podrán dedicar su tiempo a enseñar en vez de solamente a hacer tareas mecánicas. Los estudios indican que la tecnología va a facilitar que los maestros tengan estas experiencias mejoradas. ¿Cuál es el mensaje que quisieras darles a los educadores que nos están acompañando? Tenemos casi 800 educadores que nos acompañan hoy. ¿Qué dirías acerca de este futuro? ¿Qué mensaje quisieras dejarles? Creo que hay un par de cosas aquí. Lo que yo escucho de parte de los docentes es que su parte favorita de su labor es precisamente lo que he descrito: es conectarse con los estudiantes, es interactuar con ellos y formar a las nuevas generaciones. Y cuando llegas a esos momentos que son frustrantes, donde tengo que trabajar solo calificando y no en contacto con los estudiantes, en esos momentos piensa en
qué es lo que te está planteando ese desafío tan grande y comparte esas experiencias con otros, sean creadores de programas como nosotros o sean otros educadores. Eh, entre más retos compartas con otros, más fácilmente podremos nosotros avanzar en proveer respuestas y herramientas que ayuden a que las labores de los educadores sean más sencillas. La otra parte es simplemente no pierdas de vista aquello que te está motivando. Creo que hay una de las cosas que creo que no es realmente un problema muy grande, pero escucho de vez en cuando esta pregunta. La pregunta que oigo es, ¿la tecnología va a desplazar a los estudiantes? Perdón, a los maestros. No, definitivamente vendrá a apoyar y ayudar, pero no se puede de ninguna manera sustituir o reemplazar con una máquina lo que hace creativo e inspirador a un educador. El educador ahora podrá enfocarse en aquellas cosas que definitivamente harán una diferencia en la vida del estudiante. Muchísimas gracias. Quisiéramos ahora abrir un espacio para nuestros educadores para que nos envíen sus preguntas. Si hemos recibido unas cuantas a través de la sección de preguntas y respuestas. Si alguien quisiera enviar una respuesta, perdón, una pregunta para Arjun, quizás no las podamos responder todas, pero sí hemos recibido algunas que quisiera presentarte, Arjun. Si quisieras pasar a la siguiente diapositiva, podemos ahora abrir este espacio para preguntas y respuestas de parte de los participantes. Tenemos muchos comentarios. Ana Saavedra aquí dice que es importante reconocer que la evaluación es la parte más importante de la educación. ¿Qué opinas de eso? Estoy totalmente de acuerdo. Creo que las dos partes más importantes son evaluación y retroalimentación con comunicación. Esas son las dos partes más difíciles. Conforme los grupos se vuelven más grandes, los cursos más complejos, la evaluación se vuelve más difícil también. Pero estoy totalmente de acuerdo. Creo que la comunicación y la evaluación son igualmente importantes. Aquí preguntan si es posible tomar esta metodología y estas herramientas y llevarlas a todas las áreas del conocimiento, como derecho, redacción, todas las áreas, no solo las que has mencionado tú. Sí, aquí hay dos partes en lo que compartí. Hay un flujo de trabajo que hace que la calificación o la labor de calificación sea más sencilla. Y luego está la automatización. Y nuestra meta es hacer que la automatización sea aplicable a todas las disciplinas. Para algunas es mucho más difícil que otras, pero sí creo que en los próximos 10, 15, 20 años empezaremos a ver que esto sucede y que se incluyan todas las disciplinas, pero sí ha sido un problema muy difícil y no se va a resolver de la noche a la mañana. Pero sí estamos trabajando en eso. Sí, y tenemos muchas preguntas en cuanto a la integridad y la ética en el proceso de la evaluación. Néstor pregunta, ¿cómo podemos asegurar que los estudiantes no están consultando a alguien más durante el proceso de evaluación? ¿O cómo puedes saber que el estudiante es quien está respondiendo al examen que has enviado? Tenemos muchas preguntas, pues, en torno a integridad. ¿Qué opinas sobre esto? Sé que ya hablaste un poquito acerca de la integridad, pero sí, es una experiencia difícil para muchos de los educadores. Sí, lo principal que hay que saber acerca de esto es que hay diferentes casos de uso que requerirán de diferentes herramientas. Lo que estamos haciendo ahora es construir una caja de herramientas que te permita estar equipado con todas las herramientas y puedes seleccionar entre ellas para satisfacer la necesidad propia que tienes. Una cosa que he visto que los educadores han hecho durante el COVID es aplicar un examen en línea y
no están usando, por ejemplo, ninguna herramienta de monitoreo, dan un examen de 2 horas y le dicen a los estudiantes, tienen 1 hora y 45 minutos para contestar. Los últimos 10 minutos son para que grabes, tomes un video de ti mismo hablando sin tu respuesta escrita. Da tu proceso, describe tu proceso de razonamiento para la respuesta a cada pregunta. Esto asegura que cada estudiante sepa realmente responder de manera inteligente acerca de su razonamiento para cada pregunta. Y esto no requirió de mucha o ninguna tecnología nueva, pero sí hizo que fuera muy sencillo revisar o verificar la integridad. Ese es solo un ejemplo. Me parece que definitivamente en algunos casos se necesita, cuando el examen es muy importante y crítico, creo que lo correcto será utilizar algún monitor en línea. Y también las evaluaciones cortas podrán ofrecer diferentes tipos de protección. Estamos tratando de crear un recurso que habla de los diferentes tipos de mala conducta académica y qué tipos de herramientas podrían ayudar a atacar ese tipo de conducta incorrecta. Y así puedes seleccionar el tipo de herramienta de ese conjunto de herramientas que satisfagan la necesidad específica que enfrentas. Gracias. Y tenemos una pregunta aquí de Janet. Y ella pregunta, ¿cómo se motiva a los estudiantes a no ver la retroalimentación como una cosa negativa y que dejen de enfocarse únicamente en el número, la calificación que reciben? Aquí hay varias cosas. Hay algo de investigación que se ha hecho que dice que se debe dar la retroalimentación antes de dar la calificación. Y estamos buscando una forma de hacer que eso sea posible a través de nuestro software. La otra cosa es que entre más oportunidad de acción represente la retroalimentación, más fácil será decir, este es el error que cometiste, este es un recurso muy específico que puedes encontrar en línea que te ayudará. Pero hay una gran diferencia entre decir simplemente, aquí perdiste un punto, y decir, aquí perdiste un punto porque no hiciste esto correctamente, o decir, aquí perdiste un punto porque no hiciste correctamente esto, y aquí tenemos el párrafo preciso del libro de texto que te dice cómo puedes hacer tal o cual cosa. Quizás te convenga leerlo. Entonces, entre más fácil le pongas las cosas al alumno, más exitosa será la retroalimentación. Y tenemos otras preguntas, como esta que pregunta, ¿la política en torno a la evaluación finalmente va a poder ayudar con diferentes estilos de aprendizaje y maneras de evaluar? ¿Cómo las políticas van a cambiar en cuanto a la evaluación en las instituciones? Quisiera tener una respuesta directa y sencilla, pero desafortunadamente el tema este de la integridad académica requiere de que las políticas varíen, como de hecho varían actualmente en diferentes casos de uso, y dependiendo del caso de uso, quizás sea necesario requerir que todos y cada uno de los estudiantes tengan el entorno más seguro posible de evaluación, con bloqueo de navegador, por ejemplo. Y en otros cursos simplemente eso no será el recurso adecuado. Entre más uno se acerque a los exámenes de alto significado crítico para certificación, más importante es dar seguridad y protección contra malas conductas académicas. Pero tampoco es bueno poner al estudiante en un entorno donde se le haga sentir que no se confía en él. Entonces no va a haber una sola solución que sea adecuada para todos. Más bien va a ser necesario que cada carrera, departamento, curso
considere cuál es el propósito de las enseñanzas y cursos ofrecidos y cuáles son los tipos de evaluación que se utilizarán. Y creo que es necesario tener políticas claras, pero diferentes de acuerdo con los casos de uso particulares. Muchas gracias, Arjun. Y estamos ya por terminar, pero antes de concluir, tenemos muchas preguntas acerca de cómo la gente puede suscribirse para el uso de Gradescope. ¿Está disponible para ellos? ¿Quisieras darnos algo de información acerca de cómo conseguir el uso de Gradescope? Esto es muy fácil. Uno se va a la página gradescope.com y se inscribe ahí y se genera una cuenta. Para fines del 2020, prácticamente todo lo de Gradescope está accesible a los educadores en forma gratuita. Así que los animamos a valerse de ese recurso. Y también les animamos a ponerse en contacto con nosotros si tienen alguna pregunta o necesitan ayuda para empezar a usar Gradescope o si nos tienen alguna retroalimentación. Gracias. Aquí en el chat leo una pregunta muy directa relacionada con Gradescope y quizás con esto pudiéramos terminar la sesión de Gradescope. Muchísimas gracias, Arjun, por acompañarnos en esta sesión. Muchas gracias por habernos acompañado, Arjun, hoy, hablando acerca del futuro de la evaluación. Today, with this session, we are concluding our third day of activities, and we want to just thank you again for always y un enlace para tramitar su constancia de participación, así como una breve encuesta donde queremos que nos den su opinión. Les agradecemos mucho. Por ahí en el chat tienen también las próximas sesiones de capacitación de Gradescope que tenemos disponibles en español para ustedes con nuestro equipo de servicios profesionales y educativos. Y muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos. Thank you everyone for being here. Thank you, Arjun. Thank you. See you next time. Adiós. Muchísimas gracias.